Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Hay distintos factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. Si hacemos un poco de historia, podemos ver que en los años que van de los 40 hasta casi los 60, un periodo conocido además como la violencia, se despojó a más de 2 millones de personas de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. Es decir, aquí tendríamos un desplazamiento, podemos llamarlo, económico. En la época a la que me refiero, en la época de la violencia, los principales causantes de desplazamientos masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época. Pero la historia de los desplazados en Colombia es una historia compleja, muy compleja, y además con distintas patas, podemos decir. Y para explicarnos todas estas patas y también esta historia que es presente y que la entendamos desde todos los lugares del mundo, nos acompaña la doctora Beatriz Nates Cruz. Ella es antropóloga y directora de doctorado en estudios territoriales en la Universidad de Caldas, en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Isabel. Para mí es un gusto estar en este programa de Caminos de Ida y Vuelta, porque de eso se trata este tema tan complejo de ida y de vuelta. Efectivamente, estas idas, vueltas, pero en cualquier caso siempre dolorosas y complejas. Y además a nosotros desde fuera quizá nos parezca lo mismo, unas cosas y otras por unas razones y por otras. Pero el hecho es que esto no es así. He empezado diciendo que hubo un despojo de tierras muy importante, de 2 millones de personas, por modelos agroindustriales. Es decir, la economía ha sido uno de los factores que más ha marcado estos desplazamientos que ahora veremos cómo se han hecho y hacia dónde. Vamos a hacer referencia en un primer contexto a aspectos globales de Colombia y en otro momento a mis propias investigaciones sobre conflicto y otras investigaciones desde el 2010 hasta ahora sobre lo que le he llamado escenarios de posconflicto, un tema bastante polémico en Colombia. Yo creo que lo que tenemos que empezar diciendo es que Colombia, para poder construir un Estado-nación moderno, ha venido a privilegiar ciertos factores para poder oprimir, marginalizar o subyugar otros. Y esto ha sido casi que un acuerdo unánime de todos los gobiernos para armar este tipo de Estado. Lo que sucede en los primeros años conocidos como la violencia, en esta primera parte hasta el año 90, voy a hablar como ciudadana colombiana, pero luego ya hablaré con datos míos de mis investigaciones. Lo que sucede en esta primera parte es que por ese afán de poderle dar protagonismo a un modelo que conversaba de muy cerca entre la religión católica, entre el catolicismo, entre el clero y el Estado, se empiezan a hacer determinaciones de qué van a privilegiar, qué poblaciones se privilegian. Aquellos de un pensamiento más librepensador, aquellos de un pensamiento mucho más cercano a lo que era la Iglesia Católica. Y hay una participación de la Iglesia Católica fuertísima, que no la digo yo, la dicen todos los textos, sobre todo de sociólogos reconocidos en el país como Alfredo Molano, por ejemplo, que han demostrado cómo la Iglesia Católica en los pequeños pueblos fue teniendo un papel preponderante para generar un desplazamiento casi que inducido, que se veía como querido, como aceptado de manera tácita o expresa, pero en todo caso sin la violencia que vemos hoy. Se decía que era más querido por la gente, y la Iglesia tuvo un papel importante ahí para convencer a estas poblaciones rurales de poder ir cediendo tierras en pro de ese desarrollismo que se buscaba, porque se decía, si ganamos con las grandes industrias, todos ganamos. Esos son los años de los 40 a los 60, pero ahí sucede algo muy importante. Hablaremos de todo lo que sucede, pero verdaderamente también quizá debiéramos empezar por ver cuál es el panorama de Colombia. Quiero decir, lógicamente para una colombiana puede parecer muchísimo más sencillo de explicar que hay pues una gran variedad de etnias diferentes y que
precisamente cuando nos hablaba de preponderancia, de quién tiene que estar pues más privilegiado o menos, todo esto tuvo su peso también. Quizá Claro. por el peso de la historia, quizá porque antes se consideraba que habían estado subyugados. Y claro, pues hay que compensar a los subyugados. Entiendo que puede ser así, pero me Vamos a gustaría ver. que nos explicara un poco cuál es el panorama, Bien. sobre todo el panorama rural. Bien, entremos en materia. ¿Qué sucede entre los años 60 y los años 90? Crucial para el país. Lo que sucede es que los movimientos sociales, estos que empiezan a decir no es real que los campesinos hayan cedido la tierra por libre decisión a través de una manipulación muy fuerte acompañada por la Iglesia Católica, y así la asumo como antropóloga y como ciudadana colombiana, que eso no era real, que ahí sucedía algo. Y los movimientos indígenas, que hasta el momento no había esa diferenciación tan fuerte que hay a partir de la Constitución del 91, porque nosotros teníamos la Constitución de 1886, que en 1991 empieza una nueva, y la del 86 casi nunca se aplicó porque tenían miedo, así como tenían la posibilidad de despojar tierras para construir un Estado-nación moderno. También se dijo, si aplicamos la Constitución de 1886, vamos a cargarnos el Estado-nación moderno que queremos aplicar, así que siempre había estados de sitio, estados de excepción. En esa época, entre el 60 y el 90, surgen los grupos guerrilleros más importantes que tuvo el país. Pero eso está acompañado de la efervescencia de los movimientos sociales, rurales y urbanos de los marginados, llamados marginados urbanos. Y esa protesta tenía un debate muy importante a poner sobre la mesa, y era: nosotros no queremos redistribución siendo desplazados sin reconocimiento. Nosotros no queremos que nos devuelvan las tierras ni nos den tierra sin que se nos reconozca como diferentes, sin que se mire cuál es la diferencia interna que tiene este país, porque aquí no es lo mismo decir mestizo que decir negro que decir indio. Ese era el debate entre los 60 y los 90. Los académicos se implicaron muchísimo en esa época y empezaron a formar parte de estos grupos de movimientos, a vivir en las casas, a buscar proyectos de desarrollo a través de lo que se conoció como IAP, Investigación Acción Participativa. Es decir, como decía Gramsci, todos estos intelectuales orgánicos que contribuían a la transformación. Pero me llama una cosa la atención, y es que ya estamos situados en el siglo XX, en pleno siglo XX, con una Constitución que nunca en realidad se ha aplicado. No sé cómo se ha vivido todos esos años, estamos hablando de casi un siglo, y por otra parte con una población que en vez de querer, entiendo, integrarse, da igual que se sea negro, indio, mestizo, blanco o de cualquier color, lo que quiere precisamente es la exclusión, eso sí, con reconocimiento. Esto me llama la atención desde fuera. Es muy importante la pregunta porque es una cierta exclusión buscada, vamos. Primero se pedía que si no se aplicaba la Constitución, es que si uno registra la bibliografía que se publica de estos temas entre 1960 y 90, va a encontrar textos desde populismos hasta textos muy estructurados científicamente, y se puede leer cómo la gente dice que si se sigue en esa masificación colombianos por colombianos, van a perder muchos derechos y se va a perder la posibilidad de, reconociendo la diferencia, poder vivir todos juntos. Es cierto, y hay que decirlo de manera muy radical, que quien anima este debate son los académicos. O sea, los académicos ponen el dedo en la llaga, como si dijéramos, se crea una organización que en Colombia es clave para hablar de estos temas, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, en los años cerca de los 70, y se empieza a animar las poblaciones más marginalizadas de las zonas rurales del sur de Colombia y del norte de Colombia, para mirar cómo pueden salir en la defensa de tierra, libertad, cómo lograr tierras. La petición era lograr tierras que se les habían quitado y que estaban en grandes haciendas. Hay un fenómeno al que me voy a referir al final, que está en el centro del país, que los tenedores de tierra importante buscan una estrategia distinta para tener tierra y que no se vean como terratenientes. Pero en ese momento los del norte y los del sur habían grandes terratenientes y tenían que defenderse.
este movimiento que se da ahí hace que cuando salen a la calle, porque estoy hablando de grandes manifestaciones de muertos, de las guerrillas de estudiantes, porque se forman mucho en las universidades, de Camilo Torres Restrepo con el ELN, el cura guerrillero, de Tiro Fijo, toda esta pelea de Tiro Fijo, porque si nos reconocen a nosotros como campesinos, si nos dan lo que queremos, si nos reconocen el mito fundacional, nosotros no vamos a la guerra y si no nos tienen que matar. O sea, todo lo que hay de por medio es una pelea al Estado colombiano a decirle reconocimiento. Y entonces aquí no habrá una guerra. Pero si no hay reconocimiento, habrá una guerra. Hay 3 palabras que se han dicho aquí importantes. Una es reconocimiento, otra es tierra y la otra es libertad. Un poco todo eso unido en una especie de coctelera. En principio, el que estaba enfrente del Estado se reconocía como campesino, como indígena, se reconocía como un todo y luego se ha ido disgregando, o ya desde el principio los grupos estaban perfectamente separados y no es lo mismo ser indígena y campesino que campesino y no indígena. En este primer momento de la lucha, todos iban unidos pidiendo ese reconocimiento, esa tierra y esa libertad. La distinción fuerte viene después de la Constitución del 91, pero en este momento que estamos narrando del 60 al 90, todos unidos bajo esa voz, una sola voz. Reconocimiento, tierra, libertad, reconocimientos como nosotros, que somos campesinos, pero que somos de este lugar. La distinción estaba muy unida al movimiento social y al lugar de procedencia, no así después de la Constitución del 91. El mito de Tiro Fijo, es muy importante que haga este paréntesis. Todos recordarán en este país, aquí en España, la silla vacía de las negociaciones en el Caguán cuando estaba el presidente Pastrana, Andrés Pastrana Arango, que Tiro Fijo le deja la silla vacía y no viene a la inauguración. Tiro Fijo decía, no voy si no me reconocen a mí como haber sido un campesino de la nada que armó un movimiento social de esta magnitud y que siendo campesino logré resistir frente a los bombardeos de habernos llamado en Marquetalia un pueblo del Tolima, porque hay 2 Marquetalias, pero este del Tolima, si nos reconocen como desposeídos, desarraigados, campesinos, indefensos, y que hemos logrado todo esto habiendo sido indefensos, si nos hacen ese reconocimiento vamos. Pero si no nos lo hacen, nosotros, aunque nos den estatus político, no vamos a la mesa de negociación. Y nunca fue, porque nunca fue reconocido desde ahí. Porque para un Estado que sacrifica todo y que vuelve esto una masificación tan violenta como la que ha tenido, reconocer que estos marginados y desposeídos habían tenido un cierto tipo de vencimiento era muy doloroso. Entonces eso no se iba a reconocer y yo insisto que si en La Habana eso no se hace, también va a haber ahí un hueco que habrá que saldar en algún momento. Y eso es lo que pasa del 60 al 90, todos juntos, todos unidos, marginados urbanos, campesinos desposeídos de tierras en las zonas rurales, pero hasta ahí no hay tanta distinción, aunque se sepa que el movimiento indígena, que se llamaba así Consejo Regional Indígena del Cauca, estaba animando con dineros conseguidos de muchas maneras, para poder sacar el movimiento social adelante. Lo que me llama la atención, y un segundo, porque llegamos a esta Constitución del año 90 y a mí me hace y me crea confusión el que justamente ahí, cuando parece que ciertas cosas se pueden reconocer y pueden estar plasmadas, es cuando ocurren otra vez cosas diferentes y cuando hay una nueva disgregación. Una nueva violencia y una violencia bastante masacrante, porque si bien es cierto, decimos que los pájaros, como así se reconocían a los que hacían toda esta violencia oscura de los 40 a los 60, los pájaros, que son los paramilitares modernos luego, esta primera violencia era una violencia que se consideró contra la tierra, pero no contra la identidad propiamente. Es decir, reconocernos a nosotros políticamente, no nos han reconocido, nos han robado la tierra. Pero luego, del 60 al 90, así como surgen estas guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL, el PRT, el LM-19, también hay una necesidad del Quintín Lame, que era una guerrilla indígena propiamente. También hay necesidad de hacer reinserción. O sea, la gente en algún momento, por las razones diversas, cada guerrilla que entregó sus armas y negoció lo hizo por razones diversas, empiezan a tener necesidades de hacer presencia política. Dicen, bueno, salimos de la política pública como si dijéramos, nos fuimos al monte a combatir. Parece que por ahí no es, vamos a negociar y vamos a ir al mundo otra vez
de la política pública. Política pública lo digo en sentido figurado, de estar en la esfera pública de lo político. Cuando eso sucede en Colombia algo bastante cruento, y es que los comunistas de muchas guerrillas, de muchas formas de comunismos que los hay, empiezan a reagruparse en lo que se llamó la Unión Patriótica, la UP. Esto, a mi juicio, ha sido crucial para el derramamiento de sangre que hubo después. Porque con una constitución como la del 91, pero con esas muertes entre finales de los 80 y los 90 de este movimiento político que estaba en la esfera de lo público, estaba afuera, estaba en las elecciones, Pardo Leal, que fue el líder asesinado, Bernardo Jaramillo, todos estos líderes maravillosos que estaban combatiendo a nivel del voto, vamos a dejar las armas y vamos a empezar a trabajar a través del voto y de la elección popular, del movimiento social, otra vez de nuevo, vamos a creer en este país, vamos a hacerlo. Cuando esto empieza, surgen los primeros paramilitares de forma oficial, vamos a decir, en Colombia. Y es que ya los terratenientes dicen, bueno, primero la iglesia nos apoyó mucho, nosotros pudimos hacerlo. Habían los primeros paramilitares, pero era más los militares que obligaban a la gente a salir de sus tierras. Pero luego, en esta nueva ola del movimiento comunista, había ganado muchos adeptos. O sea, había un temor terrible de los grandes tenedores de capitales económicos que, si bien era cierto, se estaban reinsertando las guerrillas y había un movimiento político formal afuera. Este movimiento político de izquierda tenía muchos adeptos, demasiados, y ya era peligroso. Entonces se montan los primeros paramilitares en Urabá. Es una zona clave para entender esto. Se montan los primeros paramilitares y empiezan las matanzas selectivas, masacres y muertes a líderes, y acaban con un partido político entero. 100 años de soledad, en el párrafo donde describe que toda la gente la matan en un tren, es que es poco con lo que pasó con ese partido. Hablaremos de esa etapa, pero hasta aquí entiendo que un país con unos 40 millones de habitantes, con distintas guerrillas, distintas facciones, gente que se quiere involucrar otra vez en la política nacional, quiere estar ahí, gente que decide que no, que definitivamente se va al monte y se pone en contra porque nunca va a conseguir de otra manera lo que quiere. Por otro lado, un Estado supongo que muy débil, porque con este panorama es muy difícil ser fuerte. ¿Cómo se hace fuerte? Se hace fuerte con la violencia, y con la violencia además generada desde dentro. Es un panorama verdaderamente aterrador, porque ya no es solamente que los campesinos, que los indígenas no tengan tierra, ahí no puede haber ni tierra ni libertad, y el reconocimiento sirve de poco. Pongámonos ahora en el 90, que es fundamental, con una constitución como la de 1886 nunca aplicada. En el 91 hay una Asamblea Nacional Constituyente porque el M-19 la promueve los estudiantes, se dice que el mundo va a cambiar, que el país va a cambiar, que hay nuevos derechos que se van a aplicar. Esa constitución es extraordinaria, si uno la lee es absolutamente extraordinaria, hay un reconocimiento de diferencias efectivo, es como un nuevo país, leyéndola había mucha esperanza. Empieza a haber dos niveles que me interesa resaltar aquí. Un primer nivel es que ese reconocimiento que tanto se peleó desde los años 60, ya sea por la vía armada o por la vía de movimientos sociales como los campesinos, ahí empieza a ser efectiva una diferenciación de identidades étnicas. Y eso ocasiona un primer bemol. Y es que en la Constitución se dice que los campesinos no aparecen. Los indígenas tienen derecho a la tierra, tienen derecho a autoridades propias. Hoy en día, del 91 a hoy, los indígenas tienen tierras que son comunales, se produce individualmente si se quiere, pero la tierra es comunal, no se puede embargar, no se puede dividir, es inalienable. Tienen autoridades propias con autoridades que se llaman cabildos indígenas y gobernadores. Tienen unas transferencias de Estado que en algunos casos supera lo que le dan a los alcaldes de los municipios, de los ayuntamientos. Tienen acceso a la educación sin presentar la selectividad y muchos indígenas entran sin pagar matrículas. Los afrocolombianos, como la Constitución dice que son los étnicos, los afrocolombianos están pidiendo el mismo reconocimiento también. Ahora están también los gitanos pidiendo el mismo reconocimiento. Y hay una población ahí que es mayoritaria, a mi juicio, que son los marginados urbanos y los campesinos, que no son indígenas, es decir, que no se reconocen étnicamente como indígenas.
Podríamos decir que son los mestizos. Que son mestizos y que algunos se reconocen con un pasado indígena, pero que en el momento de la reindigenización, que en Colombia fue fuerte entre el 87 y el 91, decidieron no hacerlo, decidieron no integrar tierras de resguardo indígena ni autoridades locales. Otra época de violencia terrible hasta el año 2010. Con este panorama, por un lado estamos viendo estos desplazamientos enormes económicos, por otro lado estamos viendo a los paramilitares formados desde dentro del propio Estado, por otro lado algunas guerrillas que estaban ya totalmente separadas de lo que era intentar integrarse en el país, en el Estado y en la política. Con este terrible panorama también el narcotráfico, un elemento al que hay que nombrar sí o sí. Estamos en el año 2013. ¿Qué ocurre en Colombia? Este panorama es un panorama muy difícil, como decíamos desde el principio, de entender porque está como en cuadrículas diferentes, también en estados diferentes y en regiones diferentes. Es que los terratenientes, porque es un país hecho de tierra, la tierra da prestigio en Colombia, ya sea porque la cultives o porque la tengas para pasear tus caballos. Esto ocasiona una crispación muy fuerte de los señores del capital económico. Y así como un Estado intentaba aplicar ya una nueva constitución de una que nunca aplicó, un nuevo país, pues surgen temores y crispaciones fuertísimas a nivel de los dueños de capital económico y los paramilitares van teniendo una presencia casi que oficial, casi que formal. De hecho, el presidente Álvaro Uribe Vélez, que tuvimos en Colombia por 2 periodos, cuando fue gobernador de Antioquia, que es la capital Medellín, donde el narcotráfico fue muy fuerte, decidió oficializar unas cooperativas que se llamaban Convivir, nada más contradictorio, las Convivir, y las oficializó como cooperativas de vigilancia. Pero eran unas vigilancias, no estas de los guardas, eran una vigilancia muy al estilo paramilitar que conocemos. A partir de ahí se abrió una compuerta increíble, se llamaban Autodefensas Unidas de Colombia, al mismo tiempo que se generaban derechos, reconocimientos de diferencias y demás. Paralelamente se organizaban los terratenientes y grandes capitalistas para montar sus defensas. Y la guerrilla se organizaba por otro tercer lado y el narcotráfico por otro lado. Los que están transversales a todos esos, a mi juicio, son los narcotraficantes. Los narcotraficantes empezaron a permear los movimientos sociales, sobre todo la gente que luego se fue a militar al monte, como si dijéramos a la guerrilla, porque eso no es un secreto para nadie. La guerrilla dice, nosotros recibimos impuestos, pero no somos cultivadores. Claro, no puede ser cultivador porque la coca y la amapola, antes que nada, es una actividad agrícola, pero los campesinos se ven obligados de una manera indirecta o directa a hacerlo por las situaciones económicas. Los narcotraficantes llegan a comprar ahí, la guerrilla sirve de resguardo, luego los paramilitares también son resguardo. Es como si dijéramos una población incómoda y fuertemente violenta que permea todo, permea estructuras del Estado. Estamos hablando de los narcotraficantes, del narcotráfico puro y duro. Permea estructuras del Estado, permea militares, permea campesinos cultivadores y permea guerrilla y por supuesto a los paramilitares. Estos grupos ahí, guerrillas, paramilitares, locales, campesinos indígenas y afrocolombianos, es como si dijéramos los grandes actores colectivos de todo lo que está sucediendo para bien y para mal, ¿eh? Y profesora Nates, ya para acabar, desgraciadamente el tiempo se nos va muy deprisa, aunque esto merece un programa y muchos más. Hay presente y hay futuro en Colombia, eso desde luego, pero ¿se está llegando y se está llevando el camino correcto según su opinión? Aquellos que no se fueron y aquellos que quieren volver sin ninguna aplicación de ley nacional, ¿cómo lo hacen? ¿Son hechos de otro material? ¿Confían en los diálogos de paz de La Habana? ¿Qué está pasando? Hay gente que ha logrado estrategias de lo que ellos llaman frenteamiento. Ellos no le llaman resistencia, porque dicen que resistir es quedarse a reventar, pero frentear es mirar qué está pasando y qué voy a hacer. Se han reorganizado porque frente a una geografía de la barbarie, en Colombia hay una geografía de la civilidad. La gente está intentando en los pequeños pueblos mostrar cómo están creyendo en un nuevo país y cómo están frenteando estas nuevas situaciones, porque hay un detalle importante y es que oficialmente los paramilitares ya no existen, es decir, se supone que se reinsertaron. Claro, habrán bandas criminales y demás, pero la gente tiene confianza.
La gente tiene esperanza y eso ha hecho que haya nuevas dinámicas de las que en mi libro que presentaré el próximo año aquí en Madrid dará cuenta. Pues profesora Nates, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.